¿Qué pasaría si pudiéramos arreglar cualquier crisis económica en todo el mundo? Bueno, no todos los tipos de crisis, pero sí una muy importante, una crisis de deuda. Los países cada vez están más endeudados, con una media del 128% de deuda sobre el PIB, y hay muchos economistas y analistas que hablan de una gran crisis de deuda y del impago de los gobiernos. De hecho, por ejemplo, esta crisis es uno de los siguientes pasos que muestra el inversor y economista Ray Dalio en su teoría del nuevo orden mundial, dentro de la decadencia de Estados Unidos. Bien, pues viendo esta situación, hay un hombre en concreto que lleva más de 25 años estudiando una potencial solución y según él existe. Este hombre es Robert J. Shiller, Premio Nobel de Economía en 2013. Según él, estas crisis se podrían solucionar si se usara un tipo de instrumento concreto que nunca se ha usado antes. Por ello, en este vídeo vamos a ver cómo los gobiernos y estados podrían salir más fácilmente de una recesión o crisis de deuda. Cuando las deudas están denominadas en monedas que los bancos centrales pueden imprimir y reestructurar, eso hace que esta crisis de deuda no sea tan amenazante y que se pueda manejar o controlar relativamente bien. Este es el caso continuo de Estados Unidos y el dólar, que hemos vivido sobre todo los últimos años, con una impresión masiva de billetes. Sin embargo, este no es el caso de muchísimos otros países, como por ejemplo los mercados emergentes, ya que no tienen ese privilegio de tener su deuda ligada a su propia divisa. A menudo tienen deudas en dólares estadounidenses o euros, pero obviamente el dólar no es su moneda, por lo que no pueden simplemente imprimir más según sea necesario. El endeudamiento gubernamental de estas economías puede ser una gran ventaja para su crecimiento, para financiar su crecimiento, pero también conlleva grandes desventajas. Para simplificarlo, podríamos decir que cuando entramos en una crisis económica, en el caso de estos mercados emergentes, por ejemplo, sus divisas se deprecian respecto del dólar y por lo tanto para ellos es más difícil pagar sus deudas ya que también están denominadas en dólares. Y por otro lado, los ingresos tributarios en un escenario de recesión pues son menores y eso crea un escenario de estancamiento económico. Es decir, menores ingresos fiscales más una depreciación de la moneda igual a problemas de deuda. Argentina está bastante familiarizada con este problema, al igual que las naciones del sudeste asiático después de finales de los años 90. Veamos rápidamente qué pasó esos años con el caso asiático para entenderlo bien. El 2 de julio del 97, Tailandia devaluó su moneda con respecto al dólar. Y este acontecimiento marcó una gran crisis financiera en el este de Asia en esos años. En los siguientes meses, los mercados de Tailandia se debilitaron aún más hasta convertirse en una crisis de balanza de pagos y una crisis bancaria. Malasia, Filipinas e Indonesia también permitieron que sus monedas se debilitaran sustancialmente ante las presiones del mercado. En todo el este de Asia la entrada de capital disminuyó y también el crecimiento económico. Los bancos se vieron sometidos a importantes presiones, las tasas de inversión se desplomaron y algunos países asiáticos entraron en profundas recesiones. Y estos acontecimientos llegaron muy rápido por sorpresa. De hecho, estas economías se encontraban entre las más exitosas del mundo en la década previa a la crisis, con tasas de crecimiento del PIB superiores al 5% y a menudo acercándose al 10%. Sin embargo, a medida que apareció esta crisis, se dieron cuenta de que ese sólido crecimiento estaba escondiendo grandes debilidades en las sombras. En particular, había muchas otras cosas, pero lo más importante es el rápido apalancamiento financiero que obtuvieron estas compañías y apalancamiento externo. Claro, cuando sus divisas ya no se pudieron respaldar o estar ligadas completamente al dólar como moneda referencia, se creó una situación insostenible que llevó a la insolvencia de muchos gobiernos y estados. Ahora, según Robert Shiller, estas crisis, como la de Asia o las que pueden venir en el futuro, pueden ser evitadas con el uso de un instrumento financiero novedoso que ya lleva más de 25 años defendiendo, y este es el bono ligado al PIB. Ahora, ¿qué es un bono ligado al PIB? La idea básica es simple. Los gobiernos emiten bonos vinculados al PIB para recaudar fondos, del mismo modo que las empresas emiten acciones para financiar su crecimiento. Al emitir dichos bonos, los gobiernos se comprometen a pagar cupones en proporción a los recursos que tienen, medidos por el PIB de sus países. La idea es que los países paguen un cupón más elevado en épocas de prosperidad económica y que paguen un cupón más bajo en épocas de crisis, así teniendo una situación más estable y sobre todo que en momentos de crisis sean capaces de bajar su deuda y de estar más tranquilos económicamente.
así que el pago sea más flexible y reduzca el riesgo de impago de un país en épocas de crisis. Ahora, ¿cómo funciona este bono ligado al PIB? Y no te preocupes, ahora lo explicaré en más detalle. Realmente, la renta fija se ha convertido en un instrumento muy interesante desde que han subido los tipos de interés. Y ahora se puede invertir en bonos, por ejemplo, de Estados Unidos a un 4% sin problema. Sin embargo, la renta fija es compleja, sobre todo para el inversor particular. Por ejemplo, mucha gente no entiende por qué los bonos suben de precio si bajan los tipos de interés y viceversa. Por ello, aunque pueda ser un buen momento para invertir en renta fija, lo más importante es formarse adecuadamente. Y para aquellos que os interese, os quería introducir el nuevo curso del Instituto BME de Bolsas y Mercados Españoles, donde podréis aprender todos los conceptos necesarios para dominar desde la curva de tipos, mercado de deuda pública, política monetaria, futuros, swaps y mucho más. El curso está diseñado para cualquier estilo o perfil de persona, independientemente de su formación previa. Se inicia este 22 de abril y tiene una modalidad mixta. Lo podéis hacer de manera presencial en Madrid, el lunes y martes de 6 a 9 o también lo podéis seguir de manera online. Si lo compráis a través del link que os dejaré en la descripción y utilizáis el cupón de nuestros amigos los locos de Wall Street, oferta LWS, os podréis ahorrar hasta 100 euros. Ya os digo que personalmente me parece una muy buena opción y por ello os la he traído al canal para que si queréis podáis mejorar vuestra formación. Así que si estáis interesados creo que es muy buena opción para mejorar vuestra formación y que podáis invertir de una manera mucho más profesional y sabiendo exactamente lo que hacéis, así pudiendo obtener mejores retornos. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. La idea es que los gobiernos deberían vender bonos a largo plazo con un cupón igual a una fracción constante del PIB nominal. Si bien Shiller observa las ventajas que tendría este bono a nivel de estabilización que acabamos de comentar, sobre todo también se fija por el lado de los inversores y dice que también sería un buen instrumento para tener en la jubilación. ¿Qué mejor manera de asegurar tu nivel de vida durante la jubilación que comprar una parte del PIB de tu país o mejor aún de varios países? Y claro, desde el trabajo de Shiller se han estudiado varios tipos de bonos ligados a este PIB y en concreto os voy a mostrar dos alternativas. Primero tenemos unos bonos que replican un poco el comportamiento de los famosos TIPS o bonos del gobierno ligados a la inflación. A estos los llamaremos bonos indexados al principal del PIB. Estos tienen un vencimiento específico y pagan un cupón igual a una fracción constante de un principal indexado al PIB. Para entenderlo mejor, miremos la siguiente tabla, donde tenemos los dos ejemplos. Vamos con el primero. Supongamos que el 1 de enero de 2015, el Tesoro de Estados Unidos emitió un bono de valor nominal de $100 con vencimiento a 30 años y un cupón del 2%. En el momento de su emisión, el bono tiene un nivel de referencia del PIB nominal. La propuesta es que los niveles del PIB se midan con un desfase de 6 meses, de modo que el nivel de referencia sea la lectura del PIB, en este caso del segundo trimestre de 2014, es decir, haría 6 meses, que en este caso son 17.328.000 millones de dólares. A principios de 2017, el valor del principal del bono sería de 106,747 por cada $100 de valor nominal, debido a que en el segundo trimestre de 2016 el PIB era de 18.450,1 mil millones, mientras que el cupón sería de 2,13 dólares. Así podemos ver cómo el PIB nominal ha crecido a un 6,4%, de 17.300 a 18.400, y el principal referenciado ha crecido también un 6,4%, de 100 a 106,4, y un 2% sobre ese 106 son esos 2,13 dólares. Y luego tendríamos el segundo caso, los bonos indexados con cupón del PIB. En esta segunda alternativa tenemos un bono que paga un cupón referenciado al crecimiento del PIB, es decir, si el PIB crece un 2%, pues paga un 2%, si crece un 1%, más una prima fija que no varía, que puede ser del 1, 2, 3% o lo que sea. Veamos el ejemplo en la tabla. Y supongamos nuevamente que a principios de 2015 se emite un bono con valor nominal de 100. Pero ahora el principal es fijo y el cupón es la suma del 2%, que sería la prima fija, más la tasa de crecimiento de ese PIB nominal. En este caso, el PIB creció un 2,51%, más un 2% de prima fija, sería 4,51% de cupón sobre 100, pues 4,51 dólares. Entonces, visto esto, ¿cuáles son las ventajas de este bono ligado al PIB? Pues como hemos dicho, que en una crisis financiera como la que pasó
en el este de Asia en los años 90, pues son países que quedan sobreapalancados y en condiciones muy duras y muy estrictas, de las cuales es muy difícil salir. Y claro, a problemas drásticos, medidas drásticas, que tienen más riesgo de recuperarse de una crisis. Y en este caso al final lo acaban pagando los contribuyentes seguramente con más impuestos. En el caso de aplicar estos bonos, según Shiller, pues tendríamos una solución mucho más estable, en la que en esa época de crisis, pues el bono hubiera pagado menos y por lo tanto el gobierno hubiera estado más tranquilo porque pudiera haber afrontado mucho mejor el servicio de la deuda. Emitir bonos vinculados al PIB es similar a comprar un seguro contra dificultades económicas. Las crisis que estallaron en países como Irlanda y Grecia hace una década, según Shiller, no habrían sido tan graves si su deuda hubiera estado vinculada al PIB. Ahora, si son tan positivos, ¿por qué no son populares y por qué nunca se han usado? El Banco de Inglaterra incluso publicó un artículo hace más de 10 años en el que calificaba a los bonos vinculados al PIB como una forma de seguro de recesión, que reduce los pagos de capital e intereses durante las desaceleraciones. La respuesta de Shiller es muy concreta, y es que la innovación financiera es complicada. Dice que casi no tenemos ejemplos de bonos vinculados al PIB exitosos por la misma razón que no vimos ordenadores portátiles hasta finales de los años 80. Se necesita tiempo y energía para innovar. Ahora, estos bonos también tendrían problemas, no todo es tan sencillo. Por ejemplo, cómo afrontará el mercado que el PIB después de ciertos meses posteriormente sea revisado al alza o a la baja, por ejemplo. O qué pasará si el gobierno no logra alcanzar una tasa prometida de crecimiento en el PIB en un periodo específico de tiempo. O si esos bonos serán emitidos en moneda local o moneda de referencia. También podríamos pensar, y esto es algo muy interesante, que el propio gobierno podría manipular los datos de su PIB para pagar de menos, es decir, tener un PIB más bajo para así pagar menos deuda. Pero esto es poco probable porque al final estarías diciendo que tu economía está mal o está en decadencia, y sería una señal de fracaso por parte del gobierno. Pero Shiller comenta que el principal problema sería en cómo se calcula ese PIB, o el cálculo del propio índice del PIB, ya que un gobierno podría presionar a los organismos nacionales de estadística para que subestimen ese PIB. Estos son algunos problemas, pero yo os invito a que busquéis más sobre esta temática. De hecho, Shiller tiene un libro reciente en el que explica todo esto, que aunque aún no se ha implementado, es bastante interesante y podríamos ver si será los próximos años o no. Pero por lo menos ahora ya tenéis un resumen de lo que sería una alternativa potencial a estas crisis, sobre todo de deuda y sobre todo de países emergentes o países que no tienen la capacidad de imprimir, de estructurar su propia divisa. Yo espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo, y sobre todo dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre esta medida, esta alternativa, este bono ligado al PIB, si creéis que es bueno, si creéis que es malo, si creéis que se va a implementar en el futuro, y también recordad que os podéis suscribir aquí debajo y también dejar un gran like para apoyar a este canal de inversión en bolsa y uniros a la comunidad de inversores particulares. Sin más, yo os dejo aquí este vídeo que os puede interesar si os ha gustado este, y para acabar lanzar un saludo y un abrazo a toda la comunidad inversora. Nos vemos en el próximo vídeo.